Conoce la historia del curandero, famoso por conceder milagros. Niño Fidencio, el curandero misterioso de México. Se dice que, Fidencio, curaba todo tipo de enfermedades, tuberculosis, lepra, tifoidea, cáncer, cataratas, sordera, ceguera y parálisis. Para ello, se valía de lo que tuviera a su alcance, subía al paciente a un columpio, hacía cirugías con vidrios, extraía dientes con pinzas de mecánico, quitaba males, simplemente rezando, preparando medicina con hierbas, o lanzando comida, frutas y dulces, cuando las multitudes de dolientes fueron en aumento. José Fidencio Cintora Constantino nació un 13 de noviembre de 1898 en Yuriria, Guanajuato, donde pasó toda su juventud. Se crió en una familia pobre y numerosa de integrantes. Relatos narran que fue entregado por su madre a la familia de la Fuente. Llegó a Nuevo León después de la Revolución, gracias a su amigo, el general villista Enrique López de la Fuente, quien entonces era administrador de la hacienda de Espinazo. Es aquí donde Fidencio comienza a mostrar sus dones de curación. Se ha comentado que Teodoro von Wernich, dueño de la hacienda, tenía una pequeña biblioteca sobre anatomía, algo que llamó la atención de Fidencio, que si bien no era muy escolarizado, sabía leer, y se ponía a hojear estos libros. Fidencio era un joven que llamaba la atención. Se ha estudiado que padecía del síndrome de Klinefelter, por lo cual sus caracteres sexuales, como voz, vello y sus genitales, no se desarrollaron. Se cuenta que fue un 17 de octubre de 1926, cuando cayó en desmayo, un trance, donde recibió el mensaje de Dios y los dones curativos. Desde entonces, se considera esta fecha como la de su nacimiento espiritual. Es conocido que su primera curación fue a una empleada de la hacienda, a quien asistió en una cesárea, auxiliándose con un trozo de vidrio. De ahí vendrían otras curaciones a diversas personas, pero la que lo hizo famoso fue cuando el dueño de la hacienda, Teodoro von Berlich, enfermo de gangrena en una pierna, al no recibir buenos pronósticos de los médicos, más que la amputación, mandó llamar a Fidencio, quien lo curó con trozos de tomate durante varios días. Como agradecimiento, Teodoro mandó publicar en algunos periódicos de la época la noticia de los dones de Fidencio, logrando con ello la fama de el niño. A partir de ese momento, comenzaron a llegar cientos de personas a Espinazo. La noticia llegó incluso al presidente, Plutarco Elías Calles, quien también acudió a curarse. El 19 de octubre de 1938, Fidencio muere a los 40 años de edad, en la estación El Espinazo. Su muerte estuvo rodeada de misterio, como su nacimiento y vida. Fe y sanación. Beatriz de Itarrubio, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UANL, ha estudiado el fenómeno del fidencismo, desde los apuntes históricos de su vida, así como la perseverancia del culto, hasta nuestros días. La historia de las curaciones por Fidencio se remonta a sus primeros años. Se comenta que a los 8 años, su madre se fractura un brazo al estropirse la carreta donde viajaban, y es él quien le acomoda, relata la investigadora. Espinazo, al ser una población en medio del desierto, los servicios médicos escaseaban. Además, los estragos de la gripe española de 1918, junto al final de la Revolución, dejaron a las comunidades rurales prácticamente en el olvido. Se presenta el caso de un embarazo complicado, donde se tiene que practicar una cesárea, y le piden a Fidencio que la practique, teniendo éxito, al salvar la vida del bebé y la madre, agrega la investigadora. Método sui generis de curación. A partir de este hecho, la fama de Fidencio, como sanador, se esparció por la región. Empezó a tratar a los peones de la hacienda, así como a los pobladores de las rancherías cercanas. Sin embargo, no era el único. Comunidades en Villaldama y Buscamante, así como en estados vecinos, Coahuila y Texas, también tenían a sus curanderos, una tradición que se remonta a finales del siglo XIX en la región. En torno a Fidencio, coexistían otros curanderos. Estaba por ejemplo,
la que llamaban gitana de Catalán, y otros, como Don Pedrito, Jaramillo. Era la forma en que las personas se curaban, porque no había dinero para viajar, a ver un médico, o pagar sus servicios, resalta la profesora. Y así sucede en la actualidad, las personas llegan por cientos a Espinazo, durante todo el día, se escuchan cantos y procesiones, que llegan y transitan, por las calles. Las materias, esperan en el pirulito, para brindar sus servicios, sin recibir nada a cambio, más que la fe y el agradecimiento de las personas. Bailan con los dolientes, les rezan, los barren, les avientan frutas y dulces, y los peregrinos las reciben, con la mejor voluntad. El pirulito y las materias. La gran mayoría llega en camión. Al bajar, el primer punto de visita es el pirulito, donde la tradición dice que se deben dar 3 vueltas al árbol, hacia el lado derecho, y luego otras 3, en sentido inverso. Se cuenta que en este lugar, el niño Fidencio meditaba y realizaba rezos, pidiendo ayuda a Dios, para curar los males de las personas, por lo cual es considerado un símbolo del fidencismo y una parada obligada. Este es el lugar donde se tiene primer contacto con las personas que poseen el don, quienes prestan su cuerpo, para que el espíritu del niño Fidencio cure los males de los dolientes. A ellos se les conoce como cajitas o materias. Quienes mediante el rezo, y las barridas o limpias, van encontrando el mal, que aqueja a cada paciente. En algunos casos, cuando el problema es muy grave, tienden a la persona en el piso, y le realizan una operación espiritual, una especie de ensayo quirúrgico, donde se extirpa el mal, del cuerpo de la persona. El camino y el templo. El pirulito, se acude al templo, para visitar la tumba del niño Fidencio, colocada en el salón, donde tuviera aquella revelación. Algunos, realizan este trayecto, haciendo penitencia de rodillas, otros más, rodando por el suelo, guiados por una cajita. La regla, es no atravesarse, cuando ellos pasen, pues se cree, que también puedes recibir los males que padecen. Una vez en el templo, se le reza a la tumba, algunos llegan con música, y le cantan las mañanitas, otros colocan veladoras, flores y pasan unos minutos al pie del sepulcro, detrás del cual, se encuentra una placa, con la marca de los pies de Fidencio, sitio donde muchos, se quitan el calzado, para colocarse encima, esperando alguna otra bendición. En un rincón del templo, está la que fuera habitación del niño, lugar, donde se resguardan, en recipientes de vidrio, con formol, algunos, de los tumores y enfermedades, extirpadas por Fidencio. Mientras tanto, fuera del templo, se escuchan tambores y cascabeles. Son los grupos de danzas, de matlachines, que van llegando, uno tras otro para ofrendar su baile, al que consideran santo, a pesar de que la Iglesia Católica no lo reconozca. El charquito. Detrás del templo, se encuentra otro de los sitios sagrados fidencistas, el charquito. Una poza de agua lodosa, donde los peregrinos suelen entrar y dar una vuelta al lugar. Algunos dolientes entran al charco y acuden a una materia, para un inusual ritual, donde son sumergidos 3 veces en el agua, en la cual Fidencio también hacía lo mismo, con quienes acudían en su ayuda. Con esta acción, muchos terminan su paso por Espinazo, y emprenden el camino de regreso, muchos otros se quedan, para ser partícipes de las misas y las comidas, que se ofrecen en el templo. Todo esto, continuará, para seguir buscando la sanación y celebrar el cumpleaños del niño Fidencio. Cada año, cientos de personas, de todas partes del país, incluso de Estados Unidos, acuden al poblado El Espinazo, Nuevo León, para buscar sanar sus enfermedades, y conmemorar el nacimiento, de quien fuera el curandero, más conocido de la zona norte de México, el niño Fidencio. Espinazo, que regularmente, es un pueblo solitario, se encuentra lleno de autos y camiones, que llegan de los estados vecinos. Los patios de las casas, se han convertido, en espacio para tiendas de campaña y las calles se han poblado con puestos de comida, imágenes religiosas y otras vendimias. Por Francisco Palma, para México Desconocido. Próximamente traeremos nuevos videos, suscríbete, dale al botón de me gusta y compártelo.